¿Alguna vez has estado en una habitación llena de gente que se supone te ama incondicionalmente, solo para que te destrocen de la manera más humillante posible? ¿Alguna vez has sentido que tu estómago cae al vacío, tu cara arde de vergüenza y tu corazón se hace pedazos mientras todos a tu alrededor se ríen como si fuera el chiste más gracioso que jamás hubieran escuchado? Eso es exactamente lo que me pasó durante lo que pensé que sería simplemente otra reunión familiar ordinaria. Y déjame decirte que ese único momento cambió para siempre toda la trayectoria de mi relación con mi familia. Estoy hablando del tipo de cambio que no se desvanece con el tiempo, el tipo que altera fundamentalmente quién eres y cómo ves a las personas que has conocido toda tu vida. Mi nombre realmente no importa para esta historia, pero lo que sí importa es a qué me dedico, porque eso se convirtió en el centro de la experiencia más dolorosa que jamás he tenido con las personas que me criaron. Trabajo como community manager y gestora de redes sociales, y antes de que pongas los ojos en blanco o pienses que eso no es un trabajo real, déjame detenerte ahí mismo porque eso es exactamente lo que hizo mi familia, y casi me destruye por completo. Durante años había estado construyendo mi carrera en marketing digital, trabajando con marcas, creando estrategias de contenido, gestionando campañas que realmente generaban ingresos reales para negocios reales. Estaba orgullosa de lo que hacía, era buena en ello. Ganaba un dinero decente, tenía libertad creativa y estaba ayudando a los negocios a crecer en la economía moderna. Pero para mi familia, especialmente para mi tío Roberto y mi prima Jennifer, básicamente solo estaba jugando con mi teléfono todo el día y llamándolo trabajo. Nunca lo entendieron, nunca intentaron entenderlo, y honestamente me había acostumbrado a las indirectas sutiles y las sonrisas condescendientes cada vez que hablaba sobre mi trabajo en las cenas familiares. Para lo que no estaba preparada era para la absoluta aniquilación de mi dignidad que ocurrió ese cálido sábado por la tarde de septiembre, cuando todos nos reunimos en la casa de mis padres para lo que se suponía era una celebración del 80º cumpleaños de mi abuela. La casa estaba repleta de familiares que no había visto en meses, algunos que no había visto en años, y había esa energía familiar y vibrante que viene con las grandes reuniones familiares. Ya sabes, esa mezcla de calidez genuina y tensión subyacente que parece existir en cada familia extendida. En realidad había estado esperando con ansias este día porque recientemente había conseguido un cliente enorme, una cadena minorista nacional que quería que revisara completamente su presencia en redes sociales, y honestamente era el mayor logro profesional de mi carrera hasta ese momento. Me sentía confiada, orgullosa y quizás un poco ansiosa por compartir mi éxito con personas que me habían conocido desde que estaba en pañales. Ese fue mi primer error. Todos estábamos reunidos en el patio trasero. El sol de la tarde proyectaba esa luz dorada que hace que todo parezca un recuerdo incluso mientras está sucediendo, y el olor de la carne asada se mezclaba con la famosa ensalada de papas de mi tía y la limonada casera de mi madre. Todos estaban riendo, compartiendo historias y poniéndose al día sobre las vidas de los demás. Y recuerdo sentirme genuinamente feliz de estar allí, rodeada del caos y la comodidad de la familia. Mi tío Roberto, quien siempre ha sido la voz más fuerte en cualquier habitación en la que entra, estaba dominando la conversación cerca de la parrilla, contando alguna historia exagerada sobre un negocio que había cerrado, y mi prima Jennifer, quien trabaja como abogada corporativa y nunca deja que nadie lo olvide, estaba parada junto a él con esa sonrisa superior que siempre lleva cuando está cerca de la familia. De alguna manera la conversación cambió a carreras, y lo que todos estaban haciendo profesionalmente, y debería haberlo visto venir, realmente debería haberlo hecho, pero fui lo suficientemente ingenua como para pensar que tal vez, solo tal vez, estarían felices por mí cuando compartiera mis noticias. Cuando mi tía me preguntó cómo iba el trabajo, cometí mi segundo error. Dije la verdad. Dije que me estaba yendo genial, que acababa de firmar con un cliente importante, y que mi negocio estaba creciendo más rápido de lo que jamás imaginé posible. Por un breve momento, tal vez 2 o 3 segundos, hubo interés genuino en las caras de las personas, y luego, mi tío Roberto, con su voz atronadora y su absoluta certeza de que su opinión era la única que importaba, decidió convertir mi momento de orgullo en una ejecución pública de mi elección de carrera, mi inteligencia y mi valor como miembro contribuyente de la sociedad. Se rió primero, esta risa profunda y desdeñosa que inmediatamente hizo que mi estómago se contrajera, y luego dijo, lo suficientemente fuerte para que todos en ese patio trasero lo escucharan, que básicamente me estaban pagando por desplazarme por Instagram todo el día
y que llamarme dueña de un negocio era como llamar a alguien que juega videojuegos un atleta profesional. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una aterrizando con precisión en las partes de mí que ya eran vulnerables, que ya cuestionaban si realmente estaba haciendo suficiente, contribuyendo suficiente, siendo suficientemente valiosa. Pero no había terminado, ni siquiera cerca. Continuó diciendo que cuando él tenía mi edad, estaba trabajando en empleos reales con responsabilidades reales, que las redes sociales eran solo una moda para adolescentes y personas desempleadas con demasiado tiempo libre, y que realmente debería pensar en ponerme seria sobre mi futuro antes de que fuera demasiado tarde. El patio trasero, que había estado lleno de conversación y risas apenas segundos antes, se quedó en silencio de esa manera horrible que te dice que todos escucharon lo que acaba de pasar, y todos están mirando para ver cómo reaccionarás. Sentí mi cara arder. Sentí lágrimas amenazando con derramarse. Sentí mi garganta cerrándose con humillación y rabia y dolor tan profundo que ni siquiera podía formar palabras para defenderme. Y luego, como si el universo decidiera que no había sufrido suficiente, mi prima Jennifer se unió con sus gestos de mano perfectamente arreglados y su tono condescendiente para estar de acuerdo con su padre, diciendo que ella realmente tampoco consideraba lo que yo hacía como una carrera real, que estaba bien como pasatiempo o trabajo secundario, pero que tal vez debería considerar volver a la escuela para algo más sustancial, algo con futuro, algo que la gente realmente pudiera respetar. Dijo esto mientras me miraba con lo que solo puedo describir como lástima mezclada con superioridad, como si me estuviera haciendo un favor al señalar lo inadecuadas que eran mis elecciones de vida. Miré alrededor desesperadamente, esperando que alguien, cualquiera, saliera en mi defensa, dijera que estaban siendo crueles e injustos, reconociera que lo que yo hacía requería habilidad y creatividad y perspicacia empresarial e incontables horas de trabajo duro. Mi madre estaba mirando su plato. Mi padre estaba repentinamente muy interesado en su bebida. Mi hermano menor estaba desplazándose por su teléfono, fingiendo que no podía escuchar lo que estaba pasando. Ni una sola persona en ese patio trasero lleno de familiares que afirmaban amarme dijo una palabra en mi defensa. El silencio fue su propia forma de violencia, una decisión colectiva de dejarme ahogar, mientras todos se paraban a salvo en la orilla y miraban. No recuerdo qué dije en respuesta, si es que dije algo. Creo que murmuré algo sobre necesitar usar el baño, y escapé hacia la casa, mi visión borrosa con lágrimas no derramadas, mis manos temblando tan mal que apenas podía abrir la puerta. Me encerré en el baño, y finalmente dejé que las lágrimas cayeran, y no eran solo lágrimas por lo que había sucedido en el patio trasero, eran lágrimas por cada vez que mi familia había descartado mis elecciones, minimizado mis logros, y me había hecho sentir como si fuera de alguna manera menos que todos los demás, porque había elegido un camino diferente. Lloré por la niña que solía ser, que pensaba que su familia siempre sería su mayor apoyo, y lloré por la mujer en la que me había convertido, que acababa de aprender que a veces las personas que se supone te aman más son las que te lastiman más profundamente. Me quedé en ese baño durante 20 minutos, tratando de recomponerme, tratando de convencerme de que podía volver allí afuera y terminar la fiesta con mi dignidad intacta, pero cada vez que pensaba que estaba lista, una nueva ola de humillación me invadía y tenía que comenzar el proceso de nuevo. Cuando finalmente salí, evité a todos, ayudé a mi madre a limpiar en silencio y me fui tan pronto como fue socialmente aceptable hacerlo, probablemente incluso antes de eso si soy honesta. El viaje a casa fue una mezcla de lágrimas y repetir la escena una y otra vez en mi cabeza, pensando en todas las cosas que debería haber dicho, todas las formas en que debería haberme defendido, todas las estadísticas e historias de éxito y pruebas que podría haber arrojado en sus caras para mostrarles que estaban equivocados sobre mí y mi carrera. Pero en el fondo sabía que ninguna cantidad de pruebas habría importado, porque esto realmente no se trataba de mi trabajo en absoluto. Se trataba de algo mucho más profundo, algo sobre su necesidad de sentirse superiores, su miedo a cualquier cosa que no entendieran, su incomodidad con cualquiera que coloreara fuera de las líneas de lo que consideraban aceptable y normal, y digno de respeto. Esa noche, acostada en mi cama mirando el techo, algo cambió dentro de mí, algo fundamental e irreversible. Me di cuenta de que había estado buscando validación de personas que nunca iban a dármela,
que me había estado encogiendo para encajar en su estrecha definición de éxito y que había estado aceptando su juicio como si tuviera alguna relación con mi valor real como ser humano. La humillación que había sentido en ese patio trasero era real y dolorosa y completamente justificada, pero debajo de ella había algo más, algo que se sentía casi como alivio, como si finalmente me hubieran dado permiso para dejar de esforzarme tanto por hacerlos entender, dejar de buscar desesperadamente su aprobación, dejar de presentarme a reuniones donde siempre iba a ser el remate del chiste de alguien. Pensé en todas las veces que me había sentado en cenas donde mi tío dominaba conversaciones con sus filosofías empresariales anticuadas, donde mi prima se jactaba de sus horas facturables mientras miraba con desprecio a cualquiera que no trabajara en derecho corporativo, donde mis logros eran recibidos con educado desinterés, mientras los de todos los demás eran celebrados con entusiasmo genuino. Pensé en lo agotada que estaba de estar siempre a la defensiva, siempre teniendo que probarme, siempre sintiendo que estaba a un comentario sarcástico de la humillación completa. Y en ese momento, mirando las sombras en mi techo, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí que había terminado. Había terminado de asistir a eventos familiares donde no era valorada. Había terminado de someterme a sus críticas y juicios. Había terminado de fingir que sus opiniones importaban más que mi propio sentido de autoestima. Había terminado de sacrificar mi paz mental por el bien de mantener una armonía familiar que solo parecía aplicar cuando yo era la que tenía que tragar mi dolor y aparecer con una sonrisa. La decisión se sintió simultáneamente aterradora y liberadora, como saltar de un acantilado y descubrir que podías volar. Sabía que habría consecuencias. Sabía que me llamarían dramática y sensible y desagradecida. Sabía que mi madre estaría molesta y mi padre estaría decepcionado, pero por primera vez en mi vida prioricé mi propio bienestar emocional sobre su comodidad, y ese único cambio de perspectiva fue más poderoso que cualquier otra cosa que había experimentado. Los días que siguieron a la fiesta de cumpleaños de mi abuela fueron extraños y pesados, llenos de un tipo de duelo que no esperaba. Seguía reproduciendo ese momento en el patio trasero, diseccionando cada palabra, cada expresión facial, cada doloroso segundo de silencio de las personas que deberían haberme defendido. Estaba de duelo no solo por lo que sucedió, sino por la comprensión de lo que siempre había sido cierto, pero había sido demasiado esperanzada, o demasiado ingenua para aceptar completamente. Mi familia no me respetaba, no valoraba lo que hacía, y probablemente nunca lo haría. Esa es una verdad difícil de tragar cuando estás hablando de las personas que te criaron, que estuvieron allí para tu primer día de escuela, y tu graduación, y cada hito intermedio. ¿Cómo reconcilias amar a las personas con la realidad de que no te ven, no te entienden y no parecen particularmente interesadas en intentarlo? Me sumergí en mi trabajo con una intensidad que me sorprendió incluso a mí, en parte porque era el único lugar donde me sentía competente y valorada, y en parte porque estar ocupada significaba que no tenía que sentarme con las emociones incómodas que se agitaban dentro de mí. Mi nuevo cliente, la cadena minorista nacional de la que había mencionado en esa fiesta desastrosa, estaba encantado con la estrategia inicial que había presentado, y ya estábamos viendo tasas de participación que excedían sus expectativas. Cada notificación de una campaña exitosa, cada comentario positivo del cliente, cada aumento en seguidores y tasas de conversión se sentía como prueba de que no estaba loca, que lo que hacía importaba, que realmente era buena en algo, incluso si mi familia se negaba a verlo. Pero el éxito en el trabajo no podía llenar completamente el sentimiento hueco que se había instalado en mi pecho. Este sentimiento doloroso de pérdida, por algo de lo que ni siquiera estaba segura de haber tenido realmente. Aproximadamente una semana después de la fiesta, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi madre, preguntando por qué había estado tan callada y si todo estaba bien. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, mis pulgares flotando sobre el teclado, tratando de decidir qué tan honesta quería ser. Parte de mí quería fingir que todo estaba bien, suavizarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado, porque eso es lo que siempre habíamos hecho en mi familia. Metíamos las cosas bajo la alfombra y fingíamos que los bultos no estaban allí. Pero otra parte de mí, la parte que todavía estaba cruda y herida y enojada, quería que supiera exactamente por qué no estaba bien. Quería que reconociera lo que había sucedido y cómo me había afectado. Terminé escribiendo algo intermedio, diciéndole que había estado ocupada con el trabajo
y que necesitaba algo de espacio para procesar las cosas, lo cual era cierto incluso si no era toda la verdad. Su respuesta llegó rápidamente, solo un simple «Está bien, cariño, avísame si necesitas algo». Y aunque aprecié el sentimiento, lo que realmente necesitaba era que alguien en mi familia hubiera dado la cara por mí cuando importaba, y ese momento ya había pasado. El siguiente evento familiar era la fiesta de compromiso de mi prima, programada para 3 semanas después del desastre del cumpleaños, y sabía que esta sería mi primera prueba real. ¿Realmente cumpliría con mi decisión de dejar de asistir? ¿O la culpa y la obligación me arrastrarían de vuelta al patrón en el que había estado atrapada toda mi vida? La invitación llegó a través de un chat grupal familiar, uno de esos hilos caóticos donde todos hablan entre ellos con excesiva puntuación y demasiados emojis, y observé cómo se acumulaban los mensajes con una extraña sensación de desapego, como si estuviera observando a mi familia desde la distancia en lugar de ser parte de ella. Mi madre mencionó que deberíamos coordinar quién trae qué comida. Mi tía estaba preguntando sobre ideas para regalos. Mi hermano estaba haciendo bromas sobre alcohol gratis. Y todos parecían haber olvidado o elegido ignorar lo que había sucedido apenas semanas antes. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial. Habían seguido adelante porque no les había dolido, porque no era su dignidad la que había sido destrozada frente a todos, porque tenían el lujo de olvidar mientras yo todavía estaba sangrando por la herida. Cuando alguien preguntó directamente si iba a ir a la fiesta de compromiso, sentí que todos los ojos en ese espacio digital se volvían hacia mí, aunque estaba sentada sola en mi apartamento. Mi corazón estaba acelerado, mis palmas estaban sudando, y sentí esa presión familiar de simplemente decir que sí, aparecer y comportarme bien, y fingir que todo estaba bien, porque eso es lo que mantenía la paz. Eso es lo que hacían los buenos miembros de la familia. Pero luego recordé cómo se sentía estar en ese patio trasero, humillada y sola, y recordé la promesa que me había hecho esa noche, y escribí 3 palabras que se sintieron como un final y un comienzo. No voy a asistir. La respuesta en el chat grupal fue inmediata y caótica. Los signos de interrogación inundaron mi pantalla, seguidos de mensajes preguntando si estaba bien, si algo estaba mal, si tenía otros planes, como si tuviera que haber alguna razón externa para mi ausencia en lugar de la obvia razón interna. Mi madre me llamó en cuestión de minutos, su voz tensa con esa combinación particular de preocupación y frustración que las madres han perfeccionado durante milenios. Quería saber qué estaba pasando, por qué estaba haciendo las cosas difíciles, si esto era sobre lo que pasó en la fiesta de la abuela, y cuando confirmé que sí, en realidad era completamente sobre lo que pasó en la fiesta de la abuela, pude escuchar la decepción en su voz, ese suspiro decepcionado que me hizo sentir como de 6 años, y en problemas por algo que no entendía completamente. Me dijo que estaba siendo demasiado sensible, que el tío Roberto no quiso decir nada con eso, que solo estaba bromeando como siempre lo hace, y que la familia era más importante que los sentimientos heridos. Cada excusa se sintió como otra pequeña traición, otra confirmación de que mi dolor no importaba tanto como mantener la ilusión de unidad familiar. Traté de explicar cuán profundamente me habían herido sus palabras, cuán humillada me había sentido, cuánto significaba que nadie me hubiera defendido. Pero ella seguía volviendo a los mismos argumentos. La familia es familia. Tenemos que perdonar. Tenemos que superar las cosas. No podemos guardar rencores para siempre. Y además, ¿realmente quería perderme la fiesta de compromiso de mi prima por algo tan pequeño? Esa palabra, pequeño, resonó en mi cabeza mucho después de que colgamos. Lo que se sentía como un momento definitorio de dolor y falta de respeto para mí fue categorizado como pequeño e insignificante por ella, y esa desconexión me hizo sentir aún más sola de lo que me había sentido en ese patio trasero. Durante los días siguientes recibí llamadas y mensajes de texto de varios miembros de la familia, cada uno intentando un enfoque diferente para que cambiara de opinión. Mi tía intentó la ruta de la culpa, hablando sobre cómo la familia debería mantenerse unida y cómo mi ausencia lastimaría a mi prima en su día especial. Mi hermano intentó el humor, haciendo bromas sobre que yo estaba siendo dramática y necesitaba desarrollar una piel más gruesa. Incluso mi abuela llamó, su voz de anciana haciéndome sentir como la peor persona del mundo, por siquiera considerar perderme eventos familiares, recordándome que la vida es corta
y la familia es todo lo que tenemos, y que algún día me arrepentiré de esta distancia que estoy creando. Pero la persona de quien no escuché fue mi tío Roberto, aquel cuyas palabras habían comenzado todo esto, y me di cuenta de que probablemente ni siquiera recordaba lo que había dicho, que había sido tan casual e insignificante para él que ni siquiera se registró como algo que podría requerir una disculpa. Esa comprensión dolió casi tanto como el incidente original, porque significaba que mi dolor era tan invisible para él, que ni siquiera podía verlo lo suficiente como para reconocerlo. La culpa fue abrumadora. No voy a mentir sobre eso. Fui criada para creer que la familia era sagrada, que la sangre era más espesa que el agua, que te presentabas para la familia sin importar qué. Y aquí estaba yo, violando cada una de esas reglas no dichas. Me quedé despierta por las noches cuestionándome, preguntándome si estaba siendo demasiado dura, demasiado imperdonable, demasiado sensible como todos decían. Tal vez debería simplemente ir a la fiesta, pensé. Tal vez debería ser la persona más grande, dejarlo ir, seguir adelante, dejar de hacer un gran problema de la nada. Pero cada vez que estaba cerca de ceder, recordaba cómo se sentía ser burlada frente a todos los que amaba, y recordaba que nadie, ni una sola persona, había dado la cara por mí, y recordaba que esto no se trataba solo de un incidente, sino de años de desestimaciones sutiles y minimizaciones, y de que me hicieran sentir que mis elecciones y mi carrera y mi vida eran de alguna manera menos válidas que las de todos los demás. Así que no fui a la fiesta de compromiso, y no respondí a los mensajes cada vez más agresivos preguntando por qué estaba siendo tan terca y egoísta. En cambio, apagué mi teléfono durante el fin de semana, trabajé en una nueva campaña para otro cliente que había firmado recientemente, di largas caminatas en el parque cerca de mi apartamento, y traté de redescubrir quién era cuando no estaba constantemente defendiéndome o buscando aprobación de personas que no estaban dispuestas a dármela. Las consecuencias de perderme la fiesta de compromiso fueron peores de lo que había anticipado, pero también extrañamente esclarecedoras. El chat grupal familiar que alguna vez estuvo lleno de actualizaciones diarias y memes al azar, de repente se quedó en silencio cuando yo estaba activa, y pude darme cuenta de que habían creado un chat separado sin mí, donde probablemente estaban discutiendo mi comportamiento y mi actitud, y mi aparente transformación en la oveja negra de la familia. Mi madre dejó de llamar con tanta frecuencia, y cuando hablábamos había una frialdad en su voz que no había estado allí antes, una distancia que se sentía tanto intencional como dolorosa. Ella mencionaba cosas que sucedieron en la fiesta, pequeñas historias y momentos divertidos, y había un tono en su voz que parecía decir: «Mira lo que te perdiste, mira lo que renunciaste, mira lo que tu terquedad te costó». Pero lo que ella no entendía, lo que ninguno de ellos entendía, era que yo no había renunciado a nada que realmente tuviera. Había dejado de alcanzar algo que nunca se me estaba ofreciendo realmente en primer lugar. La parte más desafiante no fue la culpa, o la presión, o incluso el sentido de pérdida. Fue la batalla interna que libré conmigo misma cada día. La sociedad nos condiciona, especialmente a las mujeres, a ser pacificadoras, a priorizar las relaciones sobre los límites personales, a sacrificar nuestra propia comodidad por el bien de mantener a todos los demás felices. Cada instinto que tenía estaba gritándome que me disculpara, que me presentara, que arreglara las cosas, aunque lógicamente sabía que no era yo quien necesitaba arreglar las cosas, que yo era la parte lesionada, que merecía una disculpa y reconocimiento y respeto que nunca había recibido. Me encontraba constantemente cuestionando mi decisión, acostada en la cama por la noche y repasando escenarios en mi cabeza. ¿Y si estaba siendo demasiado dramática? ¿Y si estaba desechando relaciones por algo que no importaba? ¿Y si me arrepentía de esto algún día cuando fuera demasiado tarde para reparar el daño? Estos pensamientos daban vueltas sin cesar, buitres alimentándose de mi inseguridad y mi necesidad arraigada de gustar y ser aceptada por las personas que me conocían desde hace más tiempo. Hablé con mi mejor amiga Sara al respecto, alguien que había escuchado innumerables historias sobre la dinámica de mi familia a lo largo de los años, y ella me hizo una pregunta que replanteó completamente todo. Si esto te estuviera pasando a mí, si mi familia me tratara de la manera en que la tuya te trata a ti, ¿qué me dirías que hiciera? Pensé en ello. Realmente pensé en ello. Y me di cuenta de que si Sara me dijera que su familia la humilló públicamente, y luego actuó como si ella fuera
El problema por estar herida al respecto, le diría que corriera, que se protegiera, que reconociera que el amor no debería sentirse como crítica constante y juicio y tener que probar tu valor una y otra vez. Le diría que merecía algo mejor, que la familia real te levanta en lugar de derribarte, que la relación de sangre no le da a nadie el derecho de tratarte mal sin consecuencias. Y sin embargo aquí estaba yo, sosteniéndome a un estándar completamente diferente, aceptando de mi familia lo que nunca aceptaría de nadie más, permitiéndoles tratarme de maneras que nunca permitiría que un amigo, o pareja o colega me tratara. ¿Por qué pensaba que merecía menos solo porque compartíamos ADN? Esa pregunta desbloqueó algo en mí, una comprensión profunda de que esto no se trataba de un incidente en una fiesta, sino de toda una vida de que me dijeran, en formas tanto sutiles como obvias, que quien yo era y lo que hacía no era lo suficientemente bueno, no era lo suficientemente respetable, no era lo suficientemente digno del mismo orgullo y celebración que mostraban por los logros de todos los demás. Pensé en la graduación de la Facultad de Derecho de mi prima Jennifer, como toda la familia le había organizado una fiesta masiva, como mi tío había dado un discurso sobre lo orgulloso que estaba, como todos habían brindado por su éxito y su futuro brillante. Pensé en el ascenso de mi hermano en su firma de ingeniería, cómo mis padres lo habían llevado a una cena costosa y se habían jactado ante todos los que conocían. Y luego pensé en cuando conseguí mi primer cliente importante hace 3 años, cómo había compartido emocionada las noticias en una cena familiar, y cómo mi tío había respondido con un comentario sobre cómo cualquiera con un teléfono inteligente puede hacer eso hoy en día, antes de cambiar el tema a algo más interesante para él. Las semanas se convirtieron en meses, y me instalé en una nueva normalidad que se sentía tanto liberadora como solitaria. Me perdí la cena de cumpleaños de mi abuela en noviembre, me salté el Día de Acción de Gracias en la casa de mis padres, y cuando llegó la temporada navideña, educadamente rechacé cada invitación a reuniones familiares con cada vez menos explicación, porque había aprendido que tratar de hacerlos entender era agotador y en última instancia inútil. Mi negocio, irónicamente, estaba prosperando de maneras que nunca lo había hecho antes. Sin el constante drenaje emocional del drama familiar y la energía mental requerida para defenderme y recuperarme de sus críticas, tenía más creatividad, más enfoque, más impulso que nunca. Firmé 3 clientes importantes más. Aumenté mis tarifas porque finalmente creía que valía lo que estaba cobrando. Contraté a un asistente de medio tiempo para ayudar con la carga de trabajo y comencé a recibir invitaciones para hablar en conferencias de marketing digital sobre estrategia de redes sociales. Cada éxito se sentía como una reivindicación, prueba de que no había estado loca o delirante sobre mis habilidades y mi elección de carrera. Pero no voy a fingir que no dolió, porque dolió, profunda y constantemente. Veía familias juntas en restaurantes durante las vacaciones y sentía una punzada de pérdida por algo que no podía nombrar. Veía películas o programas de televisión con sus versiones idealizadas de reuniones familiares y me sentía enojada y triste y confundida sobre por qué mi realidad era tan diferente de lo que me habían enseñado que se suponía que fuera la familia. Me desplazaba por las redes sociales y veía primos y hermanos publicando fotos felices juntos, y me preguntaba qué estaba mal conmigo, que no podía simplemente dejar las cosas ir y volver a unirme al redil como si nada hubiera pasado. La culpa era persistente e insidiosa, apareciendo en momentos inesperados, cuando tenía éxito en el trabajo, y quería compartirlo con alguien que me hubiera conocido desde la infancia, cuando estaba luchando, y podría haber usado apoyo familiar, cuando simplemente estaba sola, y anhelaba esa comodidad particular que viene de personas que te han conocido para siempre. Pero luego recordaba que la familia que estaba llorando no era la familia que realmente tenía, era la familia que deseaba tener, la que existía en mi imaginación donde celebraban mi éxito y me defendían cuando era atacada, y me hacían sentir valorada y vista y amada exactamente por quien era. La familia real, las personas reales detrás del concepto idealizado, me habían mostrado repetidamente quiénes eran y cómo me veían, y finalmente había elegido creerles, en lugar de aferrarme a la esperanza de que de alguna manera se transformarían en las personas que necesitaba que fueran. La Navidad fue particularmente difícil, porque mi madre llamó llorando, rogándome que fuera a la cena de Navidad, diciéndome que le estaba rompiendo el corazón y desgarrando a la familia y siendo egoísta y cruel. Sus palabras cortaron profundo, más afiladas que la burla de mi tío había sido,
porque venían envueltas en el lenguaje del amor y la decepción materna. Ella me convirtió en la villana de esta historia, la hija desagradecida que estaba castigando a todos por un pequeño incidente que ya debería haber perdonado. Lo que ella no reconoció, lo que se negó a ver, fue que había tenido innumerables oportunidades para arreglar esto, para tener una conversación con su hermano sobre cómo sus palabras habían lastimado a su hija, para crear espacio para la sanación y la disculpa y la reconciliación, pero en cambio, había elegido culparme por estar herida, en lugar de abordar a las personas que habían hecho el daño. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial sobre la dinámica familiar y los roles que se nos asignan. En mi familia, siempre me habían asignado el papel de la que se suponía debía ser comprensiva, flexible, perdonadora y acomodaticia, mientras que todos los demás podían ser exactamente quienes eran sin ninguna expectativa de cambio o crecimiento o decencia humana básica. Se suponía que debía absorber sus críticas y aparecer con una sonrisa. Se suponía que debía dejar que su burla me resbalara. Se suponía que debía priorizar su comodidad sobre mi propio bienestar. Se suponía que debía ser pequeña y callada y agradecida por las migajas de aceptación que me arrojaran. Y estaba cansada, agotada hasta los huesos, de interpretar ese papel. Así que le dije a mi madre, tan gentil pero firmemente como pude, que no iría a la cena de Navidad, que necesitaba que entendieran por qué estaba herida, y que hasta que alguien, cualquiera, estuviera dispuesto a reconocer lo que había sucedido y cómo me había afectado, no podía seguir sometiéndome a más del mismo trato. Ella me colgó y no volvimos a hablar durante 2 meses. Esos 2 meses de silencio completo de mi madre estuvieron entre los más difíciles de mi vida, pero también fueron extrañamente pacíficos, de una manera que no había anticipado, sin la presión constante de explicarme, justificar mis límites o defender mi decisión de proteger mi propia salud mental. Encontré un tipo de estabilidad tranquila que había estado faltando durante años. Pasé la Navidad sola en mi apartamento, trabajando en una campaña para un cliente que necesitaba materiales listos para el año nuevo, y aunque no fue la cálida reunión familiar con la que había crecido, tampoco fue el campo minado inductor de ansiedad, de juicio y crítica en el que se habían convertido esas reuniones. Pedí comida china para llevar, vi películas antiguas, y me fui a la cama temprano, y a la mañana siguiente me desperté sin ese nudo familiar de temor en mi estómago que siempre acompañaba los eventos familiares. Fue en ese silencio, esa ausencia de sus voces y expectativas y decepciones, que comencé a realmente escuchar mi propia voz, mis propias necesidades, mi propia verdad sobre cómo quería que fuera mi vida y quién quería en ella. El año nuevo fue y vino, y con él llegó un renovado sentido de propósito y dirección en mi trabajo. Lancé un podcast sobre estrategias de marketing en redes sociales. Comencé a ofrecer cursos en línea para dueños de pequeños negocios que querían mejorar su presencia digital, y me conecté con otros profesionales en mi campo que no solo entendían lo que hacía, sino que lo respetaban y valoraban. Construí una comunidad de personas que celebraban los éxitos de los demás, que ofrecían apoyo durante los desafíos, que entendían que las carreras nuevas y emergentes eran tan válidas e importantes como las tradicionales, y que nunca me hicieron sentir que tenía que probar mi valor o justificar mi existencia. Por primera vez en mi vida me estaba rodeando de familia elegida en lugar de familia obligatoria, y la diferencia fue profunda. Estas eran personas que aparecían para mí, que me defendían, que creían en mí, que veían mi potencial y mi valor sin necesidad de que yo lo demostrara constantemente. Y en ese espacio de apoyo genuino y respeto, florecí de maneras que nunca había florecido antes. Mi negocio creció exponencialmente, mi confianza se disparó, y comencé a reconocer que la versión de mí misma que había sido alrededor de mi familia, esa versión pequeña, defensiva, constantemente disculpándose, no era quien realmente era quien me habían obligado a ser para sobrevivir en un ambiente que no me apreciaba. La verdadera yo, la que surgió cuando no estaba siendo criticada y juzgada, era creativa, confiada, exitosa y feliz. Fue una revelación que cambió todo, esta comprensión de que había estado usando un disfraz de inadecuación que mi familia había confeccionado para mí, y finalmente me lo había quitado, y había descubierto a la persona debajo. Pero por supuesto, la dinámica familiar nunca es simple, y justo cuando me estaba instalando en esta nueva identidad y esta nueva vida, las llamadas telefónicas comenzaron de nuevo. Comenzó con mi tía,
la que había intentado el enfoque de la culpa antes, llamando para decirme que mi madre estaba desconsolada por nuestro distanciamiento y que yo estaba siendo irrazonable al aferrarme a la ira durante tanto tiempo. Ella no preguntó sobre mi versión de la historia, no indagó sobre cómo estaba o si estaba bien, no reconoció que tal vez, solo tal vez, había razones válidas para mi ausencia. En cambio, lanzó un sermón sobre el perdón y las obligaciones familiares, y cómo la vida es demasiado corta para guardar rencores, todo el tiempo sin ver completamente el punto de que esto no se trataba de guardar rencor, sino de protegerme del daño continuo. Escuché en silencio. La dejé decir lo que tenía que decir, y luego expliqué con calma que no estaba pidiendo mucho. No estaba exigiendo disculpas serviles o gestos dramáticos. Simplemente quería reconocimiento de que lo que sucedió en esa fiesta de cumpleaños fue hiriente e inapropiado y quería alguna indicación de que no volvería a suceder. Su respuesta fue reveladora. Dijo que estaba haciendo un gran problema de la nada, que el tío Roberto era simplemente siendo el tío Roberto y que necesitaba desarrollar una piel más gruesa si quería ser parte de esta familia. Ahí estaba, esa aceptación condicional. Podía ser parte de la familia si estaba dispuesta a soportar su trato sin quejas, si estaba dispuesta a encogerme a mí misma y mis sentimientos y mis necesidades para acomodar su comportamiento. La llamada con mi tía fue seguida por llamadas similares de otros parientes, cada uno intentando una táctica diferente para que volviera al redil sin que nadie tuviera que abordar realmente los problemas subyacentes o cambiar su comportamiento de manera significativa. Mi prima Jennifer, sorprendentemente, fue la que más se acercó a entender, aunque le tomó un tiempo llegar allí. Me llamó un martes por la noche al azar en febrero, y a diferencia de las otras llamadas que había recibido, no lanzó inmediatamente razones por las que debería perdonar y olvidar. En cambio preguntó cómo estaba, realmente cómo estaba, y había algo en su tono que sonaba casi genuino. Hablamos durante más de una hora, y en algún lugar de esa conversación admitió que había estado pensando en lo que sucedió en la fiesta, que había reproducido sus propias palabras en su cabeza y que estaba comenzando a ver cuán hirientes debieron haber sido. No ofreció una disculpa completa, todavía no, pero hizo preguntas reales sobre mi trabajo y mi negocio, y qué hacía realmente todo el día, y por primera vez en nuestras vidas enteras parecía genuinamente interesada en entender, en lugar de juzgar. Me habló sobre las presiones que sentía en su propia carrera, la necesidad constante de probarse en un campo dominado por hombres, el síndrome del impostor que la seguía a pesar de su obvio éxito, y me di cuenta de que tal vez su crítica de mi carrera había sido menos sobre mí y más sobre sus propios miedos e inseguridades, proyectadas en un objetivo más seguro. No resolvimos todo en esa conversación, pero abrimos una puerta que había estado firmemente cerrada, y ella terminó la llamada diciendo que hablaría con su padre sobre lo que había sucedido, aunque no podía prometer que él sería receptivo. Aprecié la honestidad, y aprecié aún más que no tratara de minimizar mis sentimientos o apresurarme hacia la reconciliación antes de que estuviera lista. Esa conversación me dio esperanza de que tal vez no todas las relaciones en mi familia estaban más allá de la reparación, que tal vez algunas personas eran capaces de crecimiento y cambio y de ver más allá de sus propias perspectivas. Pero también reforzó algo importante. No podía controlar si elegían entender o disculparse o cambiar su comportamiento. Solo podía controlar mis propios límites y mis propias elecciones sobre a quién permitía en mi vida y bajo qué condiciones. Mi negocio alcanzó un hito importante en marzo, cuando una de mis campañas se volvió viral, generando millones de impresiones y llevando a aumentos significativos en las ventas para mi cliente. El éxito fue presentado en varias publicaciones de marketing, fui entrevistada para un popular podcast de negocios, y mi cliente estaba tan emocionado que me refirió a otras 3 compañías. Era el tipo de logro que habría corrido a compartir con mi familia hace un año, esperando desesperadamente que finalmente vieran el valor en lo que hacía, finalmente reconocieran que mi carrera era legítima y exitosa y digna de orgullo. Pero esta vez no se lo dije, y la ausencia de esa necesidad desesperada de su validación fue su propia especie de victoria. Celebré con Sara y otros amigos, con colegas que entendían la importancia de lo que había logrado, con mi asistente que había trabajado duro para ayudar a hacer la campaña exitosa, y no sentí el dolor hueco de extrañar la aprobación familiar que siempre había sentido antes. Estaba aprendiendo, lenta pero seguramente,
que la validación externa de personas que nunca me habían entendido valía mucho menos que la validación interna de conocer mi propio valor, y que las opiniones de personas que respetaban y entendían lo que hacía importaban infinitamente más que las opiniones de personas que nunca habían tratado de entender. Este cambio de perspectiva fue profundo y liberador. Este reconocimiento de que había estado dando poder a las personas equivocadas, que había estado midiendo mi éxito por los estándares de personas que no entendían el éxito en la economía moderna, que me había estado encogiendo para encajar en una caja que nunca fue diseñada para contener a alguien como yo. ¿Alguna vez has experimentado ese momento en que te das cuenta de que has estado viviendo tu vida por la aprobación de otras personas en lugar de tu propia felicidad? Es desorientador y liberador al mismo tiempo, como ver claramente de repente, después de años de mirar a través de un lente distorsionado. La confrontación que había estado tanto temiendo como esperando, finalmente llegó a finales de abril, casi 8 meses después del incidente de la fiesta de cumpleaños que había comenzado todo. Mi madre llamó y preguntó si podía venir a visitarme, solo nosotras dos, sin otros miembros de la familia, sin agenda excepto hablar. Estaba vacilante, protectora de la paz que había construido en mi vida, pero también reconocí que ella estaba tendiendo la mano de una manera que no lo había hecho antes, y le debía a nuestra relación, o al menos a la posibilidad de nuestra relación, escuchar lo que tenía que decir. Vino a mi apartamento un sábado por la tarde, y pude ver inmediatamente que algo era diferente en ella. Se veía cansada, de alguna manera más vieja, y había una vulnerabilidad en su expresión que no estaba acostumbrada a ver. Nos sentamos en mi sala de estar con tazas de café entre nosotras como escudos, y durante unos minutos ninguna de nosotras habló, el silencio pesado con todas las cosas que habían quedado sin decir durante meses. Finalmente comenzó a hablar, y lo que salió no fue lo que había esperado. Me dijo que mi ausencia de los eventos familiares la había afectado más de lo que se había dado cuenta, que había defendido el comportamiento de la familia inicialmente porque eso es lo que siempre había hecho, porque mantener la paz siempre había sido su trabajo, porque había sido criada para creer que la armonía familiar era más importante que el daño individual. Pero dijo que durante los últimos meses, especialmente durante las vacaciones cuando yo no estaba allí, había comenzado a notar cosas a las que nunca había prestado atención antes. La forma en que el tío Roberto dominaba las conversaciones y descartaba a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. La forma en que el éxito de Jennifer era celebrado mientras los logros de otras personas eran minimizados. La forma en que ciertos miembros de la familia parecían tener permiso para ser crueles o desconsiderados mientras esperaba que otros simplemente lo aceptaran. Dijo que había estado hablando con mi abuela, quien a sus 80 años tenía más claridad sobre la dinámica familiar de lo que mi madre le había dado crédito. Y mi abuela había señalado que la familia siempre había tenido favoritos y chivos expiatorios, y que yo había sido asignada al papel de alguien cuyas elecciones y logros podían ser disminuidos sin consecuencias. La voz de mi madre se quebró cuando me dijo que lo sentía. Realmente lo sentía, por no defenderme ese día en el patio trasero, por minimizar mi dolor después, por hacerme sentir que yo era el problema en lugar de abordar el problema real. Dijo que había hablado con el tío Roberto, finalmente, y aunque él no había sido particularmente receptivo al principio, ella había persistido, explicando cómo sus palabras me habían lastimado y me habían alejado de la familia. Me dijo que él finalmente había admitido que se había pasado de la raya, aunque también me advirtió que no era muy bueno con las disculpas y probablemente no ofrecería una directamente, pero que ahora entendía que lo que dijo no era aceptable. No fue el ajuste de cuentas dramático que a veces había fantaseado, donde todos se reunían y reconocían sus errores y rogaban por mi perdón, pero era algo, y tal vez algo era todo lo que podía esperar razonablemente de personas imperfectas, que estaban haciendo lo mejor que podían, incluso si su mejor había sido dolorosamente insuficiente. Escuché todo lo que dijo, y sentí que la tensión que había estado llevando durante meses comenzaba a aflojarse solo ligeramente. No porque todo estuviera repentinamente arreglado, sino porque alguien había finalmente reconocido que lo que sucedió estuvo mal, y que mi dolor era válido, y que no estaba loca o hipersensible por protegerme. Hablamos durante horas esa tarde, realmente hablamos, sobre patrones familiares y expectativas, y los roles que todos habíamos sido asignados, sobre lo difícil que es romper ciclos generacionales de disfunción, sobre la diferencia entre perdonar y olvidar,
¿Y cómo puedes hacer uno sin necesariamente hacer el otro? Mi madre preguntó si consideraría ir a la próxima reunión familiar, la boda de mi prima programada para julio, y le dije honestamente que no lo sabía todavía, que necesitaba tiempo para pensar sobre qué límites necesitaba tener en su lugar para protegerme, que no estaba dispuesta a volver a como eran las cosas antes. Ella asintió, entendiendo, o al menos tratando de entender, y prometió que trabajaría en hacer que los eventos familiares fueran espacios más seguros para todos, aunque reconoció que iba a ser un proceso y no cambiaría de la noche a la mañana. Después de que mi madre se fue, me senté con todo lo que había dicho, dándole vueltas en mi mente como un rompecabezas complicado que estaba tratando de resolver. Parte de mí quería creer que este era el punto de inflexión, que el reconocimiento y la disculpa eran los primeros pasos hacia un cambio real y dinámicas familiares más saludables. Pero otra parte de mí, la parte que había sido lastimada demasiadas veces, era cautelosa, escéptica, protectora de la paz que había luchado tan duro por establecer. Pensé en lo que significaría asistir a la boda en julio, qué límites necesitaría tener en su lugar, qué haría si alguien hacía otro comentario desdeñoso sobre mi carrera o mis elecciones. Me di cuenta de que volver a los eventos familiares no podía significar volver a quien había sido antes, esa versión pequeña y apologética de mí misma que absorbía críticas y buscaba aprobación. Si iba a reintegrarme con mi familia, tenía que ser como la persona en la que me había convertido en su ausencia, confiada, exitosa, clara sobre mi valor y no dispuesta a tolerar la falta de respeto. Durante las siguientes semanas, tuve conversaciones individuales con varios miembros de la familia, probando las aguas, viendo si la conciencia de la que mi madre había hablado era genuina o solo temporal. Hablé con mi abuela, quien a su manera sabia me dijo que las familias son complicadas, que las personas cometen errores, y que la pregunta no es si somos lastimados por los que amamos, sino cómo respondemos a ese dolor, y si la reconciliación es posible sin sacrificarnos en el proceso. Hablé con Jennifer de nuevo, y esta vez sí se disculpó, directa y específicamente, por sus comentarios en la fiesta y por su actitud general de superioridad a lo largo de los años. Dijo que había estado haciendo algo de trabajo de terapia sobre sus propias inseguridades y comportamientos controladores, y que estaba tratando de ser más consciente de cómo sus palabras afectaban a otras personas. Aprecié su disculpa, y también reconocí que las personas son capaces de cambiar cuando están dispuestas a hacer el trabajo, cuando están dispuestas a mirarse a sí mismas honestamente y asumir la responsabilidad de su impacto en los demás. Mi tío Roberto nunca me llamó directamente, lo cual no fue sorprendente, pero mi madre me dijo que había acordado ser más respetuoso con diferentes trayectorias profesionales y pensar antes de hacer bromas a expensas de otras personas. No fue una disculpa sincera, pero fue un reconocimiento de algún tipo, y tal vez eso era todo lo que obtendría de él. Tenía que decidir si eso era suficiente, si podía aceptar disculpas imperfectas y cambio incremental, en lugar de esperar la transformación dramática que probablemente no era realista. A medida que se acercaba la fecha de la boda, tomé mi decisión. Asistiría, pero lo haría con límites claros y un plan de salida si esos límites eran violados. No me quedaría en la casa familiar, sino que reservaría mi propia habitación de hotel. No me sentiría obligada a quedarme para todo el evento si me sentía incómoda. No participaría en conversaciones sobre mi carrera, a menos que las personas abordaran el tema con curiosidad genuina en lugar de juicio. Y lo más importante, recordaría que mi valor no dependía de su aprobación, que había construido un negocio exitoso y una vida satisfactoria sin su validación, y que estaba asistiendo como una elección en lugar de una obligación. La boda fue hermosa, y no voy a fingir que no fue emocional estar de vuelta con la familia después de tantos meses separada. Hubo momentos incómodos, silencios incómodos, y una sensación general de que todos estaban siendo cuidadosos a mi alrededor, lo cual fue apreciado y ligeramente frustrante, porque significaba que todos éramos conscientes de la fractura, incluso si no la estábamos abordando directamente. El tío Roberto se me acercó en un momento durante la recepción, y aunque no se disculpó explícitamente, sí preguntó sobre mi negocio y escuchó mis respuestas sin interrumpir ni hacer comentarios desdeñosos, lo cual para él era probablemente lo más cercano a una disculpa que jamás recibiría. Jennifer me presentó a sus nuevos colegas como su prima que dirige un exitoso negocio de marketing en redes sociales, y el orgullo en su voz era algo que nunca había escuchado antes.
Mi madre se mantuvo cerca durante todo el evento, protectora de una manera que no había sido antes, y pude verla observando interacciones e interviniendo sutilmente cuando las conversaciones comenzaban a desviarse hacia territorio potencialmente problemático. No fue perfecto, ni siquiera cerca, pero fue diferente, y diferente se sentía como progreso. Los meses que siguieron a la boda trajeron una nueva fase en mis relaciones familiares, una que describiría como cautelosamente optimista pero realista. Comencé a asistir a algunos eventos familiares de nuevo, pero no a todos, y no me sentí culpable por los que me salté. Mantuve mis límites firmemente pero amablemente, y cuando alguien ocasionalmente recaía en viejos patrones de desprecio o crítica, lo abordé directamente en lugar de tragar mi dolor y fingir que todo estaba bien. Fue incómodo al principio, esta nueva dinámica donde defendía mis intereses y señalaba comportamientos que no eran aceptables, pero también fue empoderante de maneras que no había anticipado. Descubrí que la mayoría de las personas, cuando se enfrentaban con retroalimentación específica sobre cómo sus palabras o acciones me afectaban, estaban dispuestas a ajustarse, incluso si inicialmente se ponían a la defensiva. Los que no estaban dispuestos a ajustarse, simplemente pasaba menos tiempo con ellos, e hice las paces con el hecho de que no todas las relaciones familiares podían o debían ser salvadas. Mi negocio continuó prosperando, y descubrí que el éxito sin el peso de la desaprobación familiar se sentía más ligero, más limpio, más genuinamente mío. Hablé en varias conferencias durante el año. Mi podcast ganó un seguimiento sustancial, y mis cursos ayudaron a cientos de dueños de pequeños negocios a mejorar su presencia digital y aumentar sus ingresos. Contraté a 2 empleados más, me mudé a un espacio de oficina real en lugar de trabajar desde casa, y comencé a planificar la expansión hacia servicios de coaching y consultoría. Cada logro se sentía ganado y celebrado, ya no manchado por la necesidad desesperada de validación de personas que nunca habían entendido lo que estaba construyendo. También comencé a reconocer patrones en mi propio comportamiento, formas en que había sido condicionada para buscar aprobación y encogerme, y trabajé en desaprender esos patrones a través de terapia y práctica intencional. Es trabajo continuo, este viaje de establecer límites saludables y mantener la autoestima frente a personas que habían pasado años enseñándome que no era suficiente, pero es trabajo que ha cambiado fundamentalmente mi vida para mejor. Aprendí que amar a tu familia no significa aceptar el maltrato, que el perdón no requiere olvidar o exponerte a un daño continuo, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es crear distancia de relaciones que te disminuyen. También aprendí que las personas son capaces de cambiar cuando están motivadas para hacerlo, cuando ven las consecuencias reales de su comportamiento y cuando alguien a quien aman está dispuesto a responsabilizarlos incluso cuando es incómodo. No todos cambiaron, y no todas las relaciones fueron reparadas, pero lo suficiente lo hicieron y lo suficiente lo fueron que pude encontrar mi camino de regreso a alguna versión de conexión familiar sin sacrificar a la persona en la que me había convertido en su ausencia. La niña pequeña dentro de mí que había querido la aprobación de su familia, finalmente creció y se dio cuenta de que no la necesitaba, y esa comprensión fue tanto dolorosa como liberadora. Hoy mi relación con mi familia es diferente de lo que era, y es diferente de lo que podría haber sido si nunca hubiera establecido esos límites y exigido respeto. No es la dinámica familiar cercana, cálida e incondicionalmente solidaria que alguna vez esperé, pero es honesta y es sostenible, y no requiere que me traicione a mí misma para mantenerla. Algunos miembros de la familia y yo estamos más cerca ahora de lo que jamás hemos estado, porque hemos hecho el trabajo duro de comunicación real y respeto mutuo. Otros permanecen distantes, y he aceptado que algunas relaciones se aman mejor desde lejos. Mi madre y yo hemos reconstruido nuestra conexión sobre una base de honestidad en lugar de mantenimiento de la paz, y aunque a veces es incómodo, también es más auténtico de lo que jamás ha sido. Mi abuela, en sus últimos años, me dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme, que deseaba haber hecho lo mismo cuando era más joven, y que a veces el mayor regalo que puedes dar a las generaciones futuras es romper los ciclos que mantuvieron a las generaciones anteriores pequeñas y silenciosas. Entonces, esto es lo que quiero que entiendas de mi historia, lo que espero que te lleves si estás luchando con dinámicas familiares similares, o cuestionando si tienes derecho a protegerte de personas que afirman amarte mientras te tratan mal. No estás obligada a aceptar el maltrato de nadie, independientemente de tu relación con ellos.
La relación de sangre no otorga a las personas permiso para disminuirte, criticarte o hacerte sentir menos. Tus elecciones de carrera, tu camino de vida, tus decisiones son válidas incluso si tu familia no las entiende o aprueba, y no necesitas su validación para conocer tu valor. Establecer límites con la familia es una de las cosas más difíciles que harás, porque estamos condicionadas desde el nacimiento para priorizar la armonía familiar sobre nuestras propias necesidades. Pero te prometo que proteger tu paz y tu salud mental no es egoísta, es necesario. La culpa será abrumadora, especialmente al principio, porque estás yendo en contra de años de condicionamiento, que te dice que la familia siempre debe ser lo primero. Pero esa culpa no es un indicador confiable de si estás haciendo lo correcto. A veces lo correcto se siente terrible porque no es familiar y altera el status quo del que otros se han beneficiado al mantener. Podrías perder algunas relaciones, y eso dolerá, pero también descubrirás qué relaciones vale la pena mantener, qué personas son capaces de crecimiento y cambio, y qué conexiones pueden sobrevivir la comunicación honesta y la responsabilidad. Aprenderás que la familia que eliges, las personas que genuinamente te apoyan y celebran, son a veces más valiosas que la familia en la que naciste, y no hay vergüenza en invertir tu energía en relaciones que realmente te nutren en lugar de drenarte. Tu ausencia de eventos familiares hará que algunas personas se sientan incómodas y tratarán de convertirte en la villana de su historia porque aceptar que su comportamiento te alejó requeriría que se miraran a sí mismos honestamente, y no todos están dispuestos o capaces de hacer ese trabajo. Déjalos sentirse incómodos. Su incomodidad no es tu responsabilidad de manejar. Te mereces ser celebrada, no solo tolerada. Te mereces que tus logros sean reconocidos en lugar de minimizados. Te mereces estar en espacios donde no tienes que defender constantemente tus elecciones o probar tu valor. Y si tu familia no puede o no quiere proporcionar eso, tienes todo el derecho de crear distancia hasta que puedan. Y si nunca pueden, tienes todo el derecho de construir tu vida alrededor de personas que te ven, te valoran y te tratan con el respeto que todo ser humano merece. La historia que he compartido contigo hoy no se trata solo de un incidente en una fiesta. Se trata de toda una vida de pequeños cortes que finalmente sangraron lo suficiente como para que ya no pudiera ignorarlos. Y se trata del viaje de aprender a valorarme lo suficiente como para exigir un mejor trato incluso de las personas que me criaron. Se trata de descubrir que el respeto propio y la conexión familiar no son mutuamente excluyentes, pero a veces establecer uno requiere alejarse temporalmente del otro, y eso está bien. Se trata de entender que el amor real, el amor familiar, debe sentirse seguro y solidario, no como caminar a través de un campo minado donde nunca sabes cuándo vendrá la próxima explosión. Y se trata del profundo alivio que viene de finalmente elegirte a ti misma, elegir tu paz, elegir tu salud mental, incluso cuando todos a tu alrededor te están diciendo que esa elección es incorrecta, o egoísta, o imperdonable. Quiero que sepas que si estás pasando por algo similar, no estás sola, no estás loca, y no estás siendo demasiado sensible. Tus sentimientos son válidos, tu dolor es real, y tienes todo el derecho de protegerte. ¿Alguna vez has pasado por algo similar con tu familia? ¿Has tenido que establecer límites que otros no entendieron? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación, porque compartir estas experiencias nos recuerda que no estamos solos en estas luchas, que la disfunción familiar es mucho más común de lo que nos gusta admitir, y que hay una fuerza increíble en elegirte a ti mismo, incluso cuando te cuesta relaciones que alguna vez pensaste eran inquebrantables. Si esta historia resonó contigo, si te hizo sentir visto o comprendido o menos solo en tus propias luchas familiares, por favor deja un me gusta en este video porque me ayuda a llegar a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje. Suscríbete a Mi Verdad Revelada para más historias reales, honestas y sin filtros sobre navegar relaciones difíciles, establecer límites y elegirte a ti mismo sin disculpas, porque estamos construyendo una comunidad aquí de personas que entienden que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de situaciones y relaciones que te disminuyen, y no hay vergüenza en esa valentía, solo fuerza y sabiduría y amor propio que te servirá por el resto de tu vida. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia. Y recuerda que tu valor no está determinado por la incapacidad de otras personas para verlo. Tu éxito no es menos válido,
porque no se ajusta a definiciones tradicionales, y tu derecho a proteger tu paz no es negociable sin importar quién te esté pidiendo que lo comprometas. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, y gracias por ser parte de esta comunidad, donde elegimos la sanación sobre la armonía, la autenticidad sobre la aprobación, y a nosotros mismos sobre obligaciones que ya no nos sirven.